¿Qué tal? El día de hoy vamos a hablar de un tema importante que se llama Comprendiendo la historia de la iglesia en mi país, correspondiente a la historia de la iglesia con el profesor Jonathan Rodríguez, trabajo final. A manera de introducción nos situamos en la época de la reforma de la iglesia en Europa. Recordemos que este pensamiento permea en Europa, pero no llega a España, toda vez que España es, venía de una conquista, recupera su territorio y su identidad se hace más firme. Entonces, el pensamiento de la Iglesia Católica toma mayor fuerza y crean el movimiento llamado la Contrarreforma. Para ese momento, esta época, se da el descubrimiento de América en 1492, el imperio de Tenochtitlan cae en 1521, se da la conquista, la Nueva España. Es por lo cual que a México no llega la religión, llega solamente la religión católica, no llega el pensamiento protestante. Recordemos que la independencia se da bajo el estandarte, o el grito de independencia se da bajo el estandarte y la imagen de la Virgen de Guadalupe. Se hace un México independiente, años más tarde viene la Guerra de Reforma con Benito Juárez, su gabinete, y se da la separación del Estado y la Iglesia. Ahí tenemos la primera diferencia. Hasta este momento sigue siendo Iglesia católica. La Iglesia protestante no llega a México, a pesar de que hay indicios históricos de que hay intentos por llegar. Sin embargo, la Iglesia católica suprime cualquier movimiento de este tipo. Llegamos a la Revolución Mexicana y posterior a la Revolución Mexicana, la presidencia la toman algunos generales, y llega el turno de Plutarco Elías Calles, quien hace una ley de tolerancia de cultos, y esta ley oprime a la iglesia, o sea, es decir, le quita bienes, no le deja que tenga un patrimonio, y que sus cultos solamente sean adentro de sus templos, lo que lleva a una confrontación con la iglesia católica y lleva a una guerra llamada la Guerra Cristera, que dejó un saldo de 250,000 muertos entre ambos bandos. Recordemos que la Constitución de 1917 negaba personalidad jurídica a las iglesias y el clero le prohibió también al clero participar en política y poseer cualquier tipo de bien. Ya más tarde, Lázaro Cárdenas llega a la presidencia y tiene acercamientos con la Iglesia Católica para que a su vez le ayuden en su campaña para poder hacer la expropiación petrolera. Más tarde, hasta el sexenio de Salinas de Gortari, él llega a hacer la ley de asociaciones religiosas y culto público que nos rige actualmente. Es así como el contexto de la iglesia cristiana protestante tendrá, si acaso, 80 años en nuestro país. Nuestra religión, en su mayoría, en nuestro país, es politeísta. Si bien está el catolicismo tiene el mayor emblema en México, que es la Virgen de Guadalupe, con muchos cientos o miles de patrones en cada poblado, en cada colonia. Sin embargo, nunca se pudo erradicar la cultura prehispánica y todas esas costumbres se han traducido en santería y otro tipo de idolatrías. E incluso el artículo 2 constitucional reconoce que somos una composición pluricultural. La nueva tendencia retomada de la cultura prehispánica ya no es de un carácter religioso, es un carácter espiritual cultural y la Constitución lo reconoce. Sin embargo, vemos que la Biblia en muchas citas reprende la idolatría. Pongo solamente dos citas como ejemplo: 1 Corintios 10 del 19 al 21, Salmo 106, donde nos habla de las personas que practican la idolatría y su consecuencia. La presencia de la iglesia protestante o la iglesia cristiana evangélica en México aún es minoría. Solamente hay 9,568 iglesias registradas en gobernación, pero bueno, vemos que son muchas las doctrinas que se manejan, no hay una unificación. Pero Jesús, ¿qué dijo?
¿Cuál es el propósito verdadero de la iglesia? En los 4 evangelios y aún en el libro de Hechos de los Apóstoles, encontramos las palabras de Jesús antes de ascender al cielo y como de forma muy importante, él dice, ¿sabes qué? Tienen que salir a predicar el evangelio. Eso fue lo más importante que Jesús les dijo antes de ascender al cielo. ¿Para qué? Pues para consolar a los abatidos, para restaurar vidas, eh, para, por ejemplo, llevar sanidad tanto física como mental, ver a los niños, a las viudas, darle dignidad a la mujer, darle al ser humano una vida digna. Y esto nos encamina para prepararnos para la segunda venida de Jesús, tal como Él nos los enseñó. Hay citas, el libro de Apocalipsis pues nos enseña todo esto. La conclusión, llegamos a 4. Preponderantemente la iglesia debe ocuparse de evangelizar. Segundo, debe llevar a todo creyente a un discipulado hasta restaurar su vida. Tercero, debe de capacitar a todas las personas para llevar una vida digna y hacer buenas obras. Y finalmente, que la iglesia se prepare a sí misma como una novia para la segunda venida del Señor Jesús. Esto es todo. Muchas gracias por su atención. Y cierro con este versículo, Apocalipsis 22:17. El Espíritu y la novia del Cordero dicen, ven. Que todos los que escuchen también digan, ven. Que todo el que tenga sed y quiera, venga y beba gratis del agua de vida. Amén.